La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presenta Educando en Valores, un programa de orientación, educación y reflexión producido para edificar a la familia dominicana. Educando en Valores. Bienvenidos, queridos amigos y amigas que nos escuchan a través de Vida FM 105.3. En este Viernes de Dolores estamos aquí para acompañarles en este inicio del recorrido hacia la Semana Santa. Estamos aquí como siempre, sus anfitriones Blanca González y Jonathan Rodríguez. Jonathan, ¿cómo estás? Bienvenido a este programa especial de este día. Amén, amén. Bendecido por la gracia de Dios, pues estamos aquí como cada semana, pues buscando traerles a ustedes el mejor de los contenidos para que podamos en esta Semana Mayor, pues concentrarnos realmente en las cosas que más importan. ¿Qué son las cosas de Dios? Vivir la Pascua y la resurrección del Señor, ese paso de la muerte a la vida. Y hoy estaremos hablando sobre un tema que si no lo has hecho estás a tiempo. Estamos hablando de la reconciliación, este sacramento importantísimo para poder vivir una verdadera Semana Santa. Y lo hemos llamado de la reconciliación a la resurrección. Y para hablar de este tema nos estará acompañando el diácono Daniel Pérez con su experiencia como diácono y también con su experiencia vivida año tras año a través de cada Semana Santa, cada Cuaresma, con el sacramento de la reconciliación. Así que vamos a hacer nuestra acostumbrada oración para dar inicio formal a nuestro programa. Educando en Valores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor de la vida, te damos gracias por esta semana que termina y por permitirnos llegar a este Viernes de Dolores con el corazón dispuesto al encuentro contigo. Te agradecemos, Padre, porque en el sacramento de la reconciliación no solo encontramos el perdón de nuestras faltas, sino el abrazo que nos devuelve la dignidad y la paz. Al umbral de la Semana Santa, te pedimos, Señor, que este camino que iniciamos hoy nos lleve con paso firme de la resurrección a reconciliarnos contigo, Señor, para que al morir nuestro egoísmo podamos renacer con la alegría renovada en tu Pascua. A ti te lo pedimos, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estás escuchando Educando en Valores. Mantente conectado con nosotros todos los viernes a las 8 de la noche en esta emisora. Pero también puedes conseguir todos nuestros programas en YouTube Music, Spotify y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Estamos educando en valores a través de la radio y también en podcast. Un programa de la Vicaría de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Educando en Valores. Y bien, amigos, estamos de regreso en su programa Educando en Valores. Como les dijimos al inicio del programa, hoy, Viernes de Dolores, iniciamos un recorrido espiritual bajo un lema que define nuestra fe, de la reconciliación a la resurrección.
No podemos celebrar la victoria sobre la muerte sin antes haber sanado nuestras heridas y nuestras culpas. Y para ayudarnos a transitar este camino de purificación hacia la Pascua, nos acompaña el diácono Daniel Pérez de la parroquia Santo Toribio de Mogrovejo en Los Ríos. Así que le damos la bienvenida a Daniel y agradecemos su disponibilidad para estar con nosotros, para ayudarnos a entender por qué la confesión es en realidad el primer paso hacia la alegría de la resurrección. Bienvenido, querido diácono, a su espacio, porque ya es suyo, Educando en Valores. Estamos aquí. Muchas gracias, buenas noches y encantado de estar nuevamente con ustedes y para continuar esta trayectoria de lo que es la Semana Santa. Y es interesante ver que nosotros vamos a tocar unos temas muy importantes que cada cristiano tiene que vivir. Sí, claro, es importante ya que estamos ya en las puertas ya de la Semana Santa, pues este tema tan importante que es sobre la reconciliación, que todavía el que no ha acudido al sacramento en estos días, no se ha preparado los retiros, etcétera, reflexiones, pues todavía está a tiempo de poder vivir un bonito triduo pascual. Entre la labor que usted realiza social en la comunidad y el servicio en el altar, ¿en qué momento siente usted que la reconciliación, el sacramento de la reconciliación, se hace más palpable en su vida como diácono? Bueno, mayormente al momento de la Eucaristía, al momento que se da ese momento de la Eucaristía, porque es el momento cumbre, el momento central en el cual vamos a recibir el cuerpo de Cristo, vamos a recibir. Entonces, eso es un momento muy espiritual, muy divino. Fíjate que en el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando te habla del sacramento de la penitencia y de la reconciliación, dice en el numeral 1422, los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen la misericordia de Dios, el perdón de los pecados cometidos contra Él. Es decir, que en ese momento nos acercamos a Jesús, nos acercamos a Cristo. Y fíjate que también obtenemos la misericordia de Dios. Y ya hay varios textos bíblicos que hablan de esa misericordia. Nosotros venimos de un recorrido de 40 días, precisamente buscando eso, ese encuentro con un Cristo resucitado, y precisamente por eso estamos tratando este tema en el día de hoy, porque entendemos que para un encuentro verdadero con ese Jesús resucitado tenemos que pasar por ese filtro, tenemos que pasar por dar ese paso. Hoy, que es Viernes de Dolores, ¿por qué considera usted que es el momento espiritual, psicológico perfecto para buscar este sacramento de la reconciliación? Sí, fíjate, muy buena la pregunta. Lo que se basa en el Viernes de Dolores, fíjate que es anterior al Domingo de Ramos, marca el inicio de la semana de pasión de nuestro Señor Jesucristo, la pasión también de la misma Cuaresma. Y fíjate que hay varios puntos importantes que trascienden lo que es el Viernes de Dolores para nosotros poderlo vivir como debe de ser, enfocarnos en acompañar a la Virgen en su dolor, conociendo esa pasión de Cristo en la cruz, y también es un lugar que también nosotros tenemos que vivir ese momento de amistad, de serenidad, de cercanía con Jesús y María. Por eso es importante vivir ese momento a plenitud. El Viernes de Dolores tiene que ser un momento de plenitud, momento en el cual nosotros tenemos que vivir eso lleno de alegría y sabiendo que
Jesús va a resucitar. Y fíjate algo importante, vamos a ver un poquito de lo que es el dolor. Es una tradición católica que se celebra el viernes anterior del Domingo de Ramos, marcando el inicio de la Semana Santa. O sea, ahí empieza, se marca lo que es la Semana Santa y conmemora los 7 dolores de sufrimiento que vivió la Virgen María durante la pasión y muerte de su Hijo Jesús, también conocido como Viernes de Pasión o de reflexión. También tenemos que reflexionar todo lo que Jesús pasó para llegar a la cruz, para poder salvarnos nosotros. Muy interesante esto que estamos hoy hablando. Mucha gente hoy posiblemente ha tenido algún tipo de retiro, reflexión en la iglesia, en el trabajo, dependiendo de lo que va a realizar, de donde se mueve en el día a día. Y es que también nosotros podemos, es un día que se presta para este tipo de cosas, en la iglesia generalmente, las escuelas, los colegios católicos, pues viven este Viernes de Dolores, normalmente lo aprovechan para este tipo de actividades. Entonces, a veces nosotros confundimos lo que es la confesión, la palabra confesión, con la palabra reconciliación. Entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental que debemos entender de estas dos palabras que muchas veces las fundimos y la tenemos como sinónimos, pero que tienen entre ellas tienen un poco de diferencias? Muy bien. Confesión, la palabra confesión, porque en él reconocemos nuestro pecado con sinceridad. Cuando vamos a ese acto de confesión, tenemos que reconocer nuestro pecado con sinceridad y hablar abiertamente. Y cuando se habla de la penitencia, porque el sacerdote nos invita a realizar un acto concreto que ayuda a reparar el daño. Es decir, una persona va a confesarse con el sacerdote, ya ha tenido lo que es un momento de oración, un momento de recogimiento. Por eso tanto la confesión, la penitencia y la reconciliación van de la mano. La reconciliación, porque su fruto más profundo es la paz y la unión renovada con Dios y con la iglesia. ¿Por qué? Porque fíjate que cuando el hijo pródigo se va de la casa, empieza a vivir una vida fuera de la casa de Dios. Entonces nosotros tenemos que reconciliarnos con Dios otra vez. Fíjate que eso es un punto importante, que también se practica la misericordia. Fíjate que el hijo se va, y cuando se va dice: volveré a la casa de mi padre, le diré, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Ese es un momento en que el hijo se va a reconciliar con su padre. Así también nosotros tenemos que reconciliarnos con Dios a través de la confesión. Y fíjate algo importante, dice aquí dice dos puntos importantes de la reconciliación. ¿Por qué confesarse? Porque somos pecadores, es decir, a veces pensamos y actuamos de modo contrario al evangelio, a la palabra. El otro punto es, ¿cómo confesarme? No siempre es fácil confesar, no se sabe qué decir o qué hacer. Pero cuando nosotros buscamos ese momento de oración, ese momento de reflexión, podemos hacer una buena confesión. Y es importante ver cómo esa confesión te ayuda. Cuando tú vas a hablar con Dios a través del sacerdote, tú sales liberado, tú sales sanado, tú sales ya lo que esa carga. Entonces tú tienes que hacer una buena confesión, tenemos que confesarnos bien, y si no sabe, puede preguntarle o decirle al padre, al sacerdote que está ahí,
que te ayude para que tú tengas una buena confesión. Y si se te olvida algo en la confesión, volverlo en la próxima confesión, decirlo de nuevo. Es importante esta parte que usted nos ha mencionado, definiendo la confesión, la reconciliación, sobre todo porque hay muchas personas que dicen, yo no me confieso, yo me confieso directamente con Dios, yo no me confieso con hombre, haciendo referencia al sacerdote que es la única persona en la iglesia que puede ejercer este sacramento, el de la confesión. Desde la lógica de la fe, ¿por qué necesitamos al sacerdote y a la iglesia como mediadores en este sacramento de la reconciliación? Sí, porque la iglesia le otorga ese permiso, esa confianza en que el sacerdote va también a servir como mediador entre el penitente y Dios. Entonces, por eso es necesario ir ante Él para que Él también sea mediador como Jesucristo. Jesucristo es el mediador por excelencia ante el Padre. Para así nosotros poder llegar a Él, tenemos que tener un medio para poder llegar al Padre a través de Jesús. Y los sacerdotes tienen ese trabajo, esa misión de ser mediador entre el penitente y el Padre. ¿Y qué usted le diría a esas personas que dicen, yo me confieso con Dios directamente? No, en realidad no han hecho una confesión, porque para confesarse debe de ir a acudir a ese medio. No es así, porque la iglesia ha otorgado esa vía de cómo nosotros podemos obtener obtener nuestra liberación sobre los pecados. La persona que piensa de esa manera, hermana, una persona que todavía no conoce de Dios, todavía no ha conocido la palabra, no ha conocido el evangelio, y vive vive como a espalda a Dios. Una persona así vive a espalda a Dios y no debería de bajarse un poco y entender y obedecer, porque nosotros tenemos que obedecer. Sí, realmente los seres humanos pues a veces tomamos una libre interpretación de lo que tiene que ver con los sacramentos, y en el caso del sacramento de la reconciliación, a veces mucha gente, como dice, lo está diciendo Blanca, de yo me confieso directamente con Dios, mucha gente lo hace porque dice, bueno, si el Padre es un pecador igual que yo, porque yo me voy a confesar con él, si el Padre, a veces con pruebas, a veces sin pruebas, pero realmente hay que decir que incluso el Papa tiene su confesor y se confiesa frecuentemente, y no está nadie exento, y los mismos sacerdotes pues también tienen que confesarse, y ninguno se da la absolución a sí mismo. Entonces tiene todo que pasar por el mismo, vamos a decir, por el mismo sedazo para limpiar los pecados, porque no hay otra manera. Entonces muchas veces nos inventamos ese tipo de cosas simplemente para nosotros pues hacer lo que nosotros queremos, o como usted dice, que es porque no sabemos lo que estamos diciendo, y ya nos inventamos pues cualquier excusa para no hacer las cosas como debemos hacer, porque a veces le tenemos miedo tal vez al que dirán, o a que la gente pues pueda ver, ahí va fulano, ahí va fulana a confesar su pecado, o tiene miedo que el Padre tal vez tire para adelante lo que van a decir. En ese sentido del miedo, de ese temor que tiene la gente en su experiencia, ¿cuál es el miedo más común que aleja a la gente del confesionario? No decir la verdad, porque la verdad es Cristo, la verdad es Jesús. Entonces, para entrar al reino de Dios, hay que ir limpio, hay que ir sanado. Entonces, una persona que no quiere, tampoco se puede obligar, sino hablar con él, orar con él,
ayudarlo a que si se deja. ¿Por qué? Porque fíjate algo importante. Hay 3 actitudes del penitente, del que se va a confesar. La primera actitud es la humildad. Una persona prepotente buscará en la confesión su propia justificación, su autoelogio. Los culpables son los otros. Fíjate que eso trae algo de referencia a lo que es el publicano y el pecador, el fariseo y el publicano. Entonces, fíjate que él dice, yo no soy como este. Entonces, él no se está confesando ni tampoco está buscando el perdón, sino está hablando él. No deja que Dios hable. Más sin embargo, el publicano agachado, sin levantar los ojos al cielo, y dice, Señor, perdóname, que soy un pecador. Entonces, esa es la primera actitud. La segunda actitud del penitente requiere del penitente es la sinceridad, que cumpla y que aplique a expresar con toda sinceridad las faltas o pecados cometidos. Esa es una de las segundas actitudes del penitente, ahí se el confesar. La tercera actitud es aprender a asumir la propia responsabilidad sobre sí mismo. Implica reconocer que las faltas por las que se pide perdón son actos consecuentes, plenamente deliberados, con el conocimiento de que no eran auténticas, aunque la haya realizado. O sea, cuando uno comete el pecado, tiene que realmente asumir esa culpa, y lo vemos en el pasaje del hijo pródigo que ya hablé al principio, que él dice que va y le dice, Padre, es pecado. O sea, se echa la culpa, dice, mira, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, cuando nosotros vamos a ese acto, hermano, tenemos que tener la facilidad, hay medios, hay libros también que te ayudan también a hacer una buena confesión. Hay unos libros por ahí pero también te tiene que tener un corazón dedicado a lo que usted, a confesar su pecado. Usted va a sanar, usted se va a liberar, porque usted está cargando con una culpa. Hay personas que cargan con algo y quieren y sienten miedo, pero el miedo no viene de Dios, el miedo viene de otro lado. Entonces es importante ser, como dice el tercer punto del penitente, dice, aprender a asumir la propia responsabilidad sobre sí mismo. Implica reconocer la falta, yo reconocer que he faltado. También en el pasaje de la Biblia, el pasaje de la Escritura dice, si tú vas a presentar tu ofrenda ante el altar y te acuerdas que tienes que ir con tu hermano, deja ahí mismo la ofrenda y vete a reconciliarte con tu hermano. Así también nosotros tenemos que reconciliarnos. El papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, la monja, todo tenemos que confesar, porque hemos pecado. Diácono, por ahí se acerca el Triduo Pascual, que es jueves, viernes y sábado santo. ¿Cómo ayuda la reconciliación a que podamos vivir un Triduo Pascual verdaderamente entregados y más auténticos? ¿Cómo podemos vivir este Triduo Pascual desde la reconciliación, este sacramento tan importante? 2 puntos. Vivir el Triduo Pascual el primero es, fíjate que ya finalizamos lo que es la Cuaresma. Es un tiempo ahí de reflexión, de meditación, de encuentros, de retiro. Segundo punto es vivir a plenitud, confiar en que Jesucristo pasó por el dolor, pasó por la pasión, y nosotros tenemos que cada día amar las cosas de arriba, no las cosas de abajo.
porque esto es pasajero y todo se va. Entonces, nosotros tenemos que vivir también el tríodo pascual con alegría, con entusiasmo, con entrega, y cada día más dando un poquito más, para así nosotros poder llegar a la resurrección. Importantísimo, importantísimo. Eso, si crees, verás la resurrección del Señor, pero muchas veces vamos para el lado contrario. Hay gente que se confiesa mucho, que busca siempre el sacramento. A veces que nosotros quedamos encantados con lo que es este sacramento y nos estancamos en la culpa, nos olvidamos de vivir como resucitados. Es posible que nosotros, o muchos cristianos, muchos católicos, es posible que estemos educando cristianos que se confiesan mucho, pero que no irradian la alegría de la Pascua. Cuando sucede eso, hermano, es que realmente no ha vivido la Cuaresma, no ha vivido la Pasión, ni tampoco ha vivido la Pascua. Entonces, esa persona tiene que renovarse nuevamente, porque no podemos vivir de la pasión del mundo. No, tenemos que vivir la pasión de Cristo. ¿Y cómo Jesucristo vivió la pasión? Entregándose, amando, perdonando, sirviendo, acercándose. Se vive la pasión, se vive la Pascua. La Pascua no puede ser que hoy te pase ya la Pascua y pasado. No. La Pascua tú tienes que vivirla dentro de ti. Abrir el corazón para que esa Pascua pueda vivir en ti. Y por eso es interesante ver cómo te dice, hay muchas personas que a veces se emocionan, a veces. Entonces, no es confesarse mucho, sino hacer una buena confesión. ¿Y cómo usted hace una buena confesión? Cuando usted reconoce que le ha faltado a Dios. Entonces, tenemos que ir por esa línea, tenemos que ir por ese camino de conversión, porque la conversión es todos los días. Entonces no podemos vivir nada más de pasión, sino abrir el corazón a esa Pascua que se aproxima. Bueno, y segurito que escuchando este programa debe haber alguien que tendrá años sin confesarse, quizás por lo que hemos tratado en las preguntas anteriores, de que mucha gente piensa que no necesita a un sacerdote, sino que se confiesa directamente con Dios. Entonces, para esas personas que sienten que tienen años sin confesarse, ¿cuál sería el primer paso para romper el hielo con Dios en esta Semana Santa y poder realizar una verdadera confesión? ¿Cuáles serían los pasos que usted les recomendaría? Bueno, yo les recomendaría, lo primero es entrar en oración, entrar en obediencia, dejar un poco el ego, no creerse que no hay salida. Y el punto central es, para hacer una buena confesión, tenemos que ser obedientes, obedecer a Cristo, obedecer la palabra, obedecer también y escuchar la palabra de Dios. A través de la escucha viene el arrepentimiento, la conversión. Entonces, hay personas que muchas veces se cierran, pero mi consejo es abrirse, no cerrarse, sino abrirse a la palabra, abrirse a Dios, abrirse a Jesucristo para poder llegar al Padre. Tenemos que abrirnos a Jesucristo y obedecer en todo lo que es el Evangelio, la palabra, el caminar. Porque fíjate que en el paraíso, cuando estaban Adán y Eva, el pecado mayor es la desobediencia, desobedecieron a Dios. Entonces, el penitente, el hombre que quiere cambiar, tiene que abrir el corazón a Dios. Y este tiempo es muy propicio, esta Pascua, y
vivir con esa confianza y abrirse, obedecer y amar. Bien, yo quisiera también añadir a lo que usted ha dicho, que también es necesario que nosotros podamos hacer una diferencia también en la preparación para ese sacramento de la reconciliación, que no es un acompañamiento, no es una dirección espiritual, y que usted debe preparar lo que usted va a decir simplemente de enunciar los pecados y no darle mucho detalle al sacerdote, porque especialmente cuando estamos en un acto penitencial comunitario donde hay muchas personas esperando, porque a veces ahí donde viene la gente a decir pero que tenía unas ballenas que duró mucho, pero el problema es que a veces no es, por más grande que sea el pecado, usted no tiene que tampoco, al menos que el padre le pida que le diga, le dé detalles, cosa que es muy, muy extraña. Usted solamente tiene que enunciarlo, porque ya las faltas, ya él tiene que hacer la evaluación de esas faltas, y usted no tiene usted por qué autojuzgarse usted mismo también en ese punto. Bien, entonces, ¿qué papel? Fíjate, sí, es un punto muy importante, hermano, lo que usted acaba de decir, porque a veces se queda como con esa culpa, y aún todavía confesándose y recibiendo la absolución del sacerdote, a veces se quedan con esa culpa. Entonces, fíjate que la persona que no se confiesa comete pecado mortal, que su pecado, como decía Jesús en estos días de la Sagrada Escritura, su pecado permanece, o sea, no hay una liberación, no se libera. Entonces, esa persona que no quiere, tiene que buscar la manera para salvar su alma, porque la salvación es individual. La palabra ni Jesucristo obliga a nadie. Nosotros hemos sido hechos libres, pero también dentro de esa libertad tenemos que tener conciencia. Y bien, ahora que estamos ya hoy en el Viernes de Dolores, ya casi concluyendo el Viernes de Dolores, sí, pero importante, igual podemos hacer esta reflexión. ¿Qué papel juega la Virgen de los Dolores en este proceso? ¿Cómo podemos utilizar a la Virgen desde el punto de vista de la Virgen de los Dolores en este proceso de reconocer nuestras faltas? Sí, mira, es un punto muy importante. La Virgen todo lo guardaba en su corazón, el dolor de ver al Hijo, y vivir el Viernes de Dolores es acompañar a Cristo en la oración, en el silencio, en la misma reconciliación. También podemos vivir el Viernes de Dolores en silencio, porque muchas veces no hacemos silencio, a veces seguimos hablando y seguimos. Entonces, hay momentos que tenemos que hacer un poco de silencio y empezar a meditar ese Viernes de Dolor, ese dolor que pasó Jesús acompañado con su madre, la Virgen María. Bueno, continuamos con esta conversación sobre el sacramento de la reconciliación, y queremos darle la bienvenida a aquellos que se unen con nosotros a esta hora. Gracias por estar con nosotros. Gracias por sintonizarnos a través de Vida FM 105.3, y también a aquellos que nos escuchan de manera diferido a través del podcast y a través de las diferentes plataformas. Gracias también a nuestro invitado de hoy, el diácono Daniel Pérez, quien está compartiendo con nosotros su experiencia de vida religiosa como sacramentado, y contándonos también lo que podemos nosotros hacer para vivir verdaderamente una Semana Santa reconciliados con el Señor. Y a propósito de esta conversación, a veces el penitente se siente juzgado. ¿Cómo es el rostro de la misericordia que el diácono y el sacerdote deben reflejar hoy en día para que el penitente no se sienta juzgado precisamente? Primeramente, el rostro es alegre.
O sea, sentir el rostro alegre, pero también sentir que Él se va a acercar a Jesús. Tenemos que ayudarle. ¿Y cómo le ayudamos? Hablando con Él, tratándolo, queriéndolo, acogiéndolo, no despreciándolo, y para que Él se sienta como hermano. O sea, sería esos puntos, acogiendo, amándolo, escuchándolo, orientándolo, apoyándolo, guiándolo, porque también tenemos que guiarlo para que tenga una buena confesión. Bien, esto que le voy a preguntar es catequesis básica, pero es como vemos que hay muchas dudas de algunas personas que se le va olvidando, que ya tuvieron tal vez muy pequeños y se les va olvidando la catequesis de la iglesia. Entonces, ¿es la penitencia un castigo o un ejercicio de sanación? Un ejercicio de sanación, porque no es un castigo. Fíjate que el penitente tiene que cumplir la pena que se le refiere, y no es un castigo, sino un acercamiento, una liberación, un nuevo comienzo, porque el penitente, cuando se confiesa y hace una buena confesión, se libera, sana, vuelve otra vez a la comunidad, vuelve otra vez a los caminos de Dios. En el marco de lo que venimos viviendo en la Cuaresma y ahora en Semana Santa, ¿cuándo considera usted que es el mejor momento para realizar la confesión, el sacramento de la reconciliación? Quizás en medio de la Cuaresma o en la misma Semana Santa, el Viernes de Dolores, ¿cuándo es como ese momento cumbre, ese momento importante en el que el penitente, la persona, se puede puede ejercer este sacramento de la reconciliación? ¿Puede ser en cualquier momento o tiene que elegir un día? No. No tiene que elegir un día ni el momento, sino la confesión es personal. Ese es un punto. Y el otro punto es que cuando el penitente entiende que ha faltado a Dios, debe de acercarse a la confesión, a la reconciliación. Estos días son muy propicios, pero ya eso es personal. O sea, la confesión es como la oración. Le ora a Dios, pero la confesión no es igual a la oración, sino que te quiero decir, que quede claro esto, es que la confesión, yo confesarme, es que yo le he faltado, el diácono Daniel ha faltado a Dios. Entonces yo tengo que buscar esa reconciliación con Dios. Entonces a veces la gente no se prepara para confesarse, uno tiene que prepararse física, espiritualmente, en lo físico, en lo humano, pero también en lo espiritual, para poder vivir lo que es una confesión. Y los días de Cuaresma, Semana Santa y demás, y Pascua, bueno, si la persona entiende en ese momento que debe acercarse, se puede acercar, pero no es que debe de surgir por ahí, no, yo tengo que... No. La confesión es personal, es como usted ha vivido su vida, ha vivido la Semana Santa, ha vivido la Pascua, y si usted entiende que no ha vivido bien la Pascua, que no ha vivido bien la Semana Santa ni la Cuaresma, entonces usted tiene que acercarse a la confesión. Y bien, y usted que trabaja en la parte social también, Daniel, en esas comunidades donde se dan desafíos sociales, tanto económicos, culturales, etcétera, etcétera, ¿cómo se vive, cómo usted palpa que se vive la reconciliación entre los vecinos, entre la gente, entre esas comunidades que a muchas veces para ciertos sectores de nuestra sociedad, pues ahí lo que es
Esos barrios son lugares de perdición, lugares donde realmente la gente no está en eso. Sí, muy buena la pregunta. A veces, imagínate, en Semana Santa la gente que no conoce de Dios se va de viaje. No es que no se vaya, sino lo primero es lo primero. ¿Y qué es lo primero? Dios. Y a veces cuando en esos barrios hay que evangelizar, hay que llevar la palabra de Dios también a esos niños que andan por ahí, hay que predicarle, hay que darle catequesis. Porque hay veces que hay personas que hacen esas cosas y dicen cosas porque desconocen la palabra de Dios, desconocen la catequesis. Y para eso también estamos nosotros, para enseñarle, para ayudarle a que puedan cambiar de vida. ¿Cómo influye la liturgia de la Semana Santa en la disposición del corazón para el arrepentimiento? ¿Tiene alguna repercusión? Semana Santa, ¿tiene alguna influencia en la disposición del corazón para el arrepentimiento? Sí, claro, tiene bastante influencia porque cuando usted escucha una palabra de Dios, esa palabra, si usted abre el corazón, esa palabra le toca el corazón. Hay palabras de la Sagrada Escritura que te hablan del arrepentimiento, del pecado, te habla también de lo que es la misma reconciliación, te habla también de que usted tiene que acercarse a la reconciliación, a la confesión. Y en estos tiempos litúrgicos se dan esos pasos para que el hombre pueda acercarse a Dios, para que el hombre pueda vivir una vida en lo espiritual, no tanto en lo del mundo. Cada lectura que se lee, porque la palabra de Dios es como un alimento, va a la palabra y luego va a lo que es la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces va preparando cada lectura que se va leyendo, va preparando al hombre que se deja guiar, que se deja entrar en la palabra de Dios. Y este tiempo es muy propicio para eso, para que el hombre vaya entendiendo, vaya reconociendo, porque Dios no habla de mucha manera Dios no habla. Bien, en el mundo estamos viendo muchas cosas que nos parecen atroces, que juzgamos de una forma dura, porque realmente son cosas que son duras, son muy difíciles para el ser humano. Y en este sentido, si una persona que se quiere confesar, pero evalúa por lo que le dicen, por su formación, que ese pecado es demasiado grande para ser perdonado, ¿qué usted le diría a una persona que ha cometido lo que nosotros pudiésemos ver como un pecado muy fuerte, por eso que muchas veces nosotros incluso de una manera coloquial decimos eso no tiene perdón de Dios? Pero ¿qué usted le diría a una persona que a lo mejor comete uno de esos pecados que nosotros decimos eso no tiene perdón de Dios? Todo pecado es perdonado por Dios. Nosotros en lo humano hablamos de esas cosas, pero si una persona se siente de esa manera, lo primero que tenemos que hacer es orar, pedirle al Padre, pedirle a Dios que nos ayude para que esa persona pueda acercarse a Él con un corazón arrepentido, con un corazón sincero. Se da también que hay personas que dicen, este pecado es muy grande, no puedo hacerlo. Para Dios no hay pecado grande. Para Dios lo que hay es, Dios mira el corazón de la persona, del hombre, del corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está mi corazón? Dios perdona. Jesucristo perdonó a todos, los que lo abofeteaban, los que lo maltrataban, los que le escupían, lo llevaron a la cruz y lo crucificaron. ¿Y qué dijo Jesús? Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Cuando a veces pasa eso, es que tenemos todavía que conocer un poquito a Jesús.
Y una cosa, diácono, a veces vemos la confesión como un evento aislado. Entonces quisiéramos saber, diácono, ¿cómo podemos hacer que la reconciliación sea un estilo de vida durante toda la Semana Santa y no solo un trámite o un ejercicio de unos 10 minutos o el tiempo que dure mi conversación con el sacerdote? Muy buena pregunta la que usted acaba de decir. Y va en lo que es crear conciencia. Fíjate que hablábamos sobre los pasos del penitente. El penitente tiene 3 pasos. ¿Cuáles son? El primero es, ¿por qué somos? O sea, el primero es confesarse bien. O sea, tener una buena confesión, pero no jugar con eso. O sea, no vivir en una, como que eso no tiene importancia. Sí tiene importancia para la vida espiritual, para el alma. Yo confesar mi pecado ante Dios sirve para mi alma, para yo buscar la resurrección, para yo buscar el amor de Dios, para no perder la gracia, porque eso fue lo que pasó con Adán y Eva, perdieron la gracia santificante. Entonces no podemos perder la gracia en esa actitud. No, tenemos que estar centralizados, buscando lo que es el amor de Dios, pero con nuestras actitudes y con nuestro empeño. Y volviendo un poco a lo que es la resurrección, ¿qué consejo usted le daría a la persona que tras confesarse sigue cargando con ese peso de la culpa y no logra sentirse resucitado o resucitada? Muy buena la pregunta, hermano. Tiene que ser sincero, sincerarse con uno mismo y con Dios, porque una persona que vive con esa culpa, en primer lugar, no ha hecho una buena confesión. En segundo lugar, no le ha abierto las puertas del corazón a Jesús para que pueda entrar. No se ha abierto a la palabra, a la oración. Y también no ha sido capaz de buscar de que esa culpa no sea llevada. Jesucristo murió en la cruz por nuestro pecado, entonces debe de buscar ese medio o buscar un guía espiritual para que le ayude, para que le asista. Y ya para ir cerrando, diácono, nos gustaría saber si tuviera usted que resumir en una frase la invitación que Dios nos hace a través de usted este viernes de dolores. ¿Cuál sería esa frase que con la que Dios nos invitaría a vivir una verdadera reconciliación y a tener una verdadera Semana Santa? Bueno, la primera frase sería abrir el corazón. Abrir el corazón. Abrir el corazón, y abriendo el corazón, entregarte. Cada día entregarte más, apartándote un poquito de lo que es el mundo, lo que te aparta de Dios. Y mi consejo sería en este Viernes de Dolores, vivir con intensidad la palabra y el amor de Dios, acompañado de la Virgen María. Amén, amén. Realmente este es un tema que esperamos que nos pueda ayudar a nosotros a vivir una mejor Pascua de Resurrección, una mejor Semana Santa. Que no olvidemos que lo importante no es el Viernes Santo, sino el Domingo de Resurrección, y que podamos nosotros prepararnos adecuadamente para esa Pascua y no para la muerte del Señor, sino para la resurrección. Diácono, pues le agradecemos por estar con nosotros nuevamente y gracias por su disponibilidad. Amén, amén, estamos para eso. Bueno, también agradecerles para servirle.
Así es, siempre Sí. dispuesto. Bien, pues entonces... Dentro de la mano de Dios. Siempre dispuesto dentro de la mano de Dios. Bien, entonces le queremos dar las gracias a todos los que nos han escuchado y que sepan que este contenido lo pueden ustedes también manejar en las diferentes plataformas de podcast como YouTube o Spotify o Apple Music, o también pueden buscarlo también en Amazon Music. Blanca. Bueno, agradecerle nuevamente y esperamos que tengamos una muy buena Semana Santa, como decía Jonathan, no quedarnos en el Viernes Santo, en el día de la muerte del Señor, sino tener una verdadera resurrección con Él. La semana que viene no tendremos programa porque ustedes saben, la iglesia, la emisora, la ponemos, todos los espacios se ponen a disposición de nuestra iglesia, así que nos estaremos encontrando ya después de Semana Santa, resucitados, alegres, felices y contentos, y con un nuevo tema para tratar en este su espacio Educando en Valores. Muchas bendiciones para todos, que el Señor nos regale una Semana Santa en paz, en tranquilidad y viviendo esos valores espirituales que nuestra iglesia cada año nos inculca en familia. Así que cuídense mucho. Bendiciones para todos. Bye. La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presentó Educando en Valores.